Realizando un entrenamiento duro e intenso. Normalmente cuando faltan unos 7 días para la competición, debes realizar un entrenamiento de alta intensidad y gran dureza junto con una dieta rica en hidratos de carbono. A partir de ese momento tienes que ir reduciendo la duración de las sesiones de entrenamiento. Durante la semana previa a la competición debes asegurarte de 2 objetivos primordiales: conseguir una reserva energética máxima, almacenar glucógeno en los músculos y el hígado, mantenerte bien hidratado. Para conseguirlo es importante que los días previos realices una dieta alta en hidratos de carbono, entre 65 al 75%. El resto se dividirá en 15 al 20% de grasas y 12 y 10 de proteínas. Si además en estos días anteriores a la competición vacías las reservas de glucógeno y la vuelves a llenar, te asegurarás de que tus reservas energéticas están totalmente completas. Una alimentación rica en hidratos de carbono el mismo día de la competición puede terminar de completar las reservas energéticas del organismo. Para ello es imprescindible realizar comidas de menor cantidad, pero mucho más frecuentes. La clave para realizar una correcta ingesta antes de la competición es seguir una alimentación energética y rica en hidratos de carbono para evitar la sensación de hambre y fatiga, baja en grasas y alimentos fritos porque contienen una elevada densidad calórica. Y bien, ahí estábamos viendo el tema que vamos a abordar en esta mañana, súper interesante para que muchos de ustedes presten atención, y si hay alguna cantidad de deportistas que también disfrutan de Hola El Salvador, todavía les va a gustar mucho más. Les queremos presentar a la licenciada en nutrición Carla Chavarría, con quien vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de nutrición para el entrenamiento y competencias de maratones y físico-culturismo. Bienvenida. Muchísimas gracias a ambas, un placer para mí poder estarlos acompañando, hablando sobre 2 especialidades, 2 disciplinas en la rama del deporte que realmente muchas personas están interesadas en empezar a hacerlo o repetir una vez más estas competencias. Y bueno, unamos estas 2 ramas, licenciada, y hablemos acerca de cuáles son esos errores más comunes que cometen estos deportistas o atletas en la alimentación. Los errores más comunes que hay, en primer lugar, por ejemplo, en fisicoculturismo, es que muchos creen de que únicamente tengo que consumir proteína porque como quiero aumentar la masa muscular, voy a consumir grandes cantidades de proteína, y realmente no debe ser así. Con que consumamos entre 1.5 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso actual de la persona, va a ser ya una dieta hiperproteica. En casos muy pocos, muy pocos, van a necesitar 2 gramos de proteína. Pero hay muchos de que de repente empiezan a consumir grandes cantidades de proteína descontroladamente, y esto puede incluso generar daño renal, incluso generar alguna infección en nuestros riñones. Y por otra parte, ya si hablamos, por ejemplo, de maratón, en estos casos el más común es que le andamos huyendo a los carbohidratos, y realmente estas son nuestra principal fuente de energía. Así que debemos de saber únicamente seleccionarlos para que realmente nos den esta energía que estamos buscando. Ahora, para una persona, como usted mencionaba al inicio, que quiere comenzar en esto, que ha decidido, ok, yo quiero entrar a cualquiera de estas 2 disciplinas, ya sea para empezar a correr largas distancias o prepararme yo para físico-culturismo, ¿qué debo de tomar en cuenta conforme a mi alimentación? Porque creo que ahí sería lo principal, porque de repente hay alguien que dice, yo nunca he seguido una dieta alimenticia o un orden alimenticio y quiero empezar todo esto, y a veces no es solo dejar de comer y voy a hacer el ejercicio y voy a bajar de peso, sino que puede ser todo lo contrario. Correcto. De hecho, dependiendo de la disciplina que seleccionemos, así van a ser los cambios en la alimentación que debemos de tener. Porque si hablamos de maratón, es más enfocado en carbohidratos. Si vamos a tener una buena carga de carbohidratos, esta va a oscilar aproximadamente entre 5 gramos por kilogramo de peso de la persona. Y luego, si hablamos de fisicoculturismo, ya estamos hablando más o menos la misma cantidad de carbohidrato, pero la diferencia es que en un maratón necesitamos estar consumiendo más cantidad de carbohidrato en cada tiempo de comida, y esto estamos hablando entre 5 a 6 tiempos. Y luego en fisicoculturismo vamos a tener que acompañar también con proteína, y se hacen ciertos cambios. Por ejemplo, si es previo o más bien entrenamiento, vamos a estar trabajando entre 5 gramos por kilogramo de carbohidrato para maratón. Si ya estamos hablando en la competencia, entonces eso pueden llegar hasta 9 gramos por kilogramo de peso en la persona.
Luego, si hablamos de fisicoculturismo, aquí estamos hablando ya otro tema. Vamos a aumentar la cantidad de proteína que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Entre 1.5 puede llegar hasta 1.8 gramos por kilogramo. Y luego, ya cuando estamos en previo a la competencia o ya para la competencia, tenemos que tener en cuenta de que ya no necesitamos esas grandes cantidades de proteína porque ya el músculo ya se formó. Entonces ya estamos buscando únicamente definirlo. Por ende, las cantidades de proteína o la porción de proteína va a disminuir. Pero es clave cuidar la calidad del alimento que estamos consumiendo. Porque, por ejemplo, hablando de carbohidratos, que son nuestra fuente de energía, si bien es cierto, yo puedo consumir la cantidad de carbohidratos que mi cuerpo necesita, pero si no lo busco en la calidad, de igual forma puedo tener una hipoglicemia o bajón de azúcar, ¿no? En el momento de que estoy entrenando, en el momento de la competencia. Entonces es muy importante cuidar también la calidad y las porciones. Y consumir demasiada proteína no puede producir colesterol alto también. No. Porque como estamos hablando de consumir calidad, entonces nos vamos a enfocar en aquellas proteínas también de fácil digestión. Entonces, pescado, pollo, huevo, inclusive podemos consumir yogurt, porque al tener probióticos nos ayuda a tener una mejor digestión. Así que por ese lado sí es importante tener en cuenta en qué punto estoy, si estoy preparándome para competencia, si estoy previo a competencia, si estoy en el día de la competencia. Y también es importante, previo a la competencia, agarrar un día que sea como este día de ensayo de la competencia, en el cual voy a comer lo mismo que voy a comer el día de competencia, para que de esta manera yo evaluar si mi cuerpo tolera los alimentos, cuánto tiempo me estoy tardando en la digestión, no me da intolerancia gastrointestinal, porque en estos casos esto suele suceder mucho, las alteraciones gastrointestinales. Entonces sí tendríamos que cambiar la dieta el día de la competencia, porque yo he escuchado a diferentes atletas, no a nutricionistas, contar como su experiencia y decir, el día de la competencia no tenés que variar en nada. O sea, si vos vas a tus entrenamientos todos los días en ayunas, pues llega en ayunas el día de la competencia, ¿verdad? Porque no tenés que variar lo que has venido haciendo, porque muchos atletas buscan rendir mejor justamente ese día. Entonces, si alguien hace algo diferente, compartía el atleta, podría ser que tal vez eso hizo de que no le dio el rendimiento que él estaba buscando. El cambio se hace 3 días, 5 días antes. Entonces no podríamos decir de que es un cambio tan significativo. Brusco. Exacto. Sí. Y el detalle está de que no podemos hacer cambios, por ejemplo, si la persona acostumbra en la maratón, por dar el ejemplo, en la maratón, a media maratón, tomarse un café, tiene que tomarse el café a media maratón, ya en el momento de la competencia, o un gel, correcto. Entonces, esto precisamente para dar esta potencia de energía que está necesitando, que está demandando. Lo que no se debe de hacer es probar algún alimento nuevo el día de la competencia, tener una dieta realmente diferente, porque eso lo que va a hacer es que no vamos a saber ni siquiera cómo nuestro cuerpo va a reaccionar, por ende no se va a recomendar. O a veces pasa, yo comprendía el punto de Ana también, porque yo soy de las que a mí me cuesta muchísimo desayunar antes de hacer ejercicio, yo lo prefiero en ayunas, pero fue una costumbre que yo hice y lo mido también con el tiempo de mi cena, porque si hace y pasa demasiado tiempo, entonces sí me estoy muriendo en la mañana. Exacto. Pero hay una costumbre también de alimentarse durante el entreno. Entonces eso después fue cuando estaba escuchando a Ana y después usted dio la respuesta, totalmente válido, porque ahí es cuando uno alimenta su cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber qué tan bueno sea esto para mí? Porque también dejar muchos plazos al cuerpo sin alimentación puede perjudicar. ¿Cómo voy a saber qué es lo recomendable para mí? Si una barrita o el banano, que se recomienda mucho por la energía también que pueda brindar, o un gel, o cómo puedo saber qué es lo que va a ser mejor para uno. Realmente lo ideal previo a entrenar una disciplina, llámese maratón, llámese fisicoculturismo, la que deseamos, lo ideal es hacerse un estudio con parámetros bioquímicos, en los cuales vamos a ver cómo está nuestra glucosa, cómo está nuestra tiroides, cómo está nuestra presión arterial, porque de esta manera vamos, número 1, a saber de dónde partimos.
Porque si yo tengo una hipoglicemia reactiva, por ejemplo, que esta es la que más cuesta identificarla, porque es que se me baja el azúcar por consumir grandes cantidades de azúcar. Entonces, si tengo una hipoglicemia reactiva y ni siquiera la tengo diagnosticada, es muy probable que ahí sí presente más alteraciones, ¿verdad? O trastornos gastrointestinales por el cambio en la alimentación, si lo quiero hacer de una manera muy brusca. Entonces, lo ideal es, uno, saber de dónde partimos, y dos, hacerlo de la mano de un experto, porque cada persona es diferente. Aquí podemos estar hablando generalidades de cómo debería de tratarse una persona que va a practicar esas disciplinas, pero cada persona es diferente, y aparte de esto se suman también las emociones que tenemos día con día, porque hay muchos trastornos gastrointestinales que la raíz es emocional. Entonces ya no nos vamos a ir por un tema de lo que comí, lo que no comí, si es un alimento nuevo o no, sino que también cómo estoy. Puede ser que la ansiedad por la maratón o el estrés por la maratón me ganó, o por la competencia de fisicoculturismo me ganó. Entonces, ¿qué hacer también en ese momento? Tratar la manera de conectar cuerpo y mente también, para que de esta manera todo fluya en positivo. Qué interesante, licenciada. Hoy podemos hablar un poquito acerca del azúcar. ¿Será que el azúcar sí baja el rendimiento al momento del entrenamiento para estos atletas en maratón y para el fisicoculturista? Realmente no lo va a bajar, no tendría por qué bajarlo. Ahí es donde podemos mencionar resaltar lo que acabamos de mencionar, porque si hablamos de una persona que tiene hipoglicemia reactiva, ahí probablemente sí puede ser contraproducente si solamente le estoy dando azúcar refinada. Pero realmente no se recomienda como tal consumir azúcar, sino que se recomienda consumir carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque esos contienen también un aporte de fibra que va a permitir que la absorción de este alimento vaya siendo paulatina, y por ende la energía va a ser más prolongada. Y por otra parte, si estoy consumiendo únicamente, o le estoy dando a mi atleta únicamente carbohidrato simple, es energía inmediata. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta energía inmediata se termine? Es un bajón increíble de energía. Es como cuando nosotros consumimos en el almuerzo, para que nos podamos comprender todos, ¿verdad? En el almuerzo voy y consumo un platillo completo de comida rápida. A los 10 minutos, si usted sigue en el restaurante, le va a dar el antojito del postre. Y esto va a pasar porque ya lo que consumí ya se va absorbiendo, entonces ya va el bajoncito y quiero buscar más azúcar, más energía. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de carbohidratos que se convierten en azúcares, ¿no? ¿Cuál es el tipo, cuál es la calidad de este carbohidrato que voy a estar proporcionando? Y ahora con las bebidas que existen, por ejemplo, como algún tipo de suero, rehidratante o agua, y si hay algún otro tipo también que nos lo pueda mencionar, ¿qué sería lo ideal para ese tipo de competencias? Si hablamos de maratón, excelentes. ¿Por qué? Porque ahí la persona se deshidrata. Ahí la persona sí está teniendo tanto pérdida de electrolitos, como también va a tener pérdida de líquidos, ¿no? Entonces es una muy buena alternativa para poderlo rehidratar de inmediato. Y durante la maratón también debe de mantenerse hidratándose, procurando no excedernos. Es decir, es importante también conocer cuánto necesito hidratarme. Si yo corrí, por ejemplo, ¿no? Si la persona corre X cantidad de kilómetros, se pesa antes, se pesa después, y ve que lo que bajó fue 1 kilo, entonces esta persona va a necesitar 1.5 litros de agua para compensar esta pérdida de líquido. Entonces, ahí es donde vamos a ir conociendo cuánto es el nivel de rehidratación que está necesitando esta persona. Y por otra parte, ya en el tema de fisicoculturismo, como no es un deporte ya en competencia, no es un deporte el cual se va a estar la persona deshidratando constantemente, no. De hecho, el músculo se va a ver más marcado en deshidratación. Así que no vamos a estarle diciendo al atleta que se esté hidratando durante la competencia. Hoy hablemos un poquito acerca de que después de que pase la competencia, ¿qué deben de comer estas personas, los atletas, los maratonistas, los físicos? Porque de repente yo he escuchado, ok, más que todo en lo físico, ¿verdad? Que vienen, compiten y dicen, pasé no sé cuántos meses sin comerme una hamburguesa, papas fritas, no me comí el pastel de mi cumpleaños, entonces ahora me voy a ir a desahogar.
¿eso es bueno o no es bueno? No, realmente no es bueno, porque estamos hablando de que traemos, o sea, le hacemos un cambio total a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo, que lo traigo de un punto A a un punto Z, ¿verdad? Entonces, no es recomendable porque químicamente, fisiológicamente, suceden muchos cambios. Y si yo he estado por meses sin darle grandes cargas de azúcares simples a mi cuerpo, estamos hablando también de azúcares que ni siquiera son saludables, ¿verdad? Entonces ahí sí mucha azúcar refinada va a ser contraproducente y puede generar trastornos en la salud que sean permanentes. Si estos desórdenes son constantes, pueden haber alteraciones que sean permanentes. ¿Qué deberían de comer entonces en ambos casos? Lo ideal es mantenerse no en el régimen tan estricto, pero sí llevar una dieta saludable prácticamente, siempre un buen aporte de carbohidratos, proteínas, grasas. Siempre ahí ya nos podríamos mantener entre 1.2, 1.5 de proteínas, dependiendo de la persona, dependiendo también cuál va a ser el entrenamiento que va a estar teniendo, porque también si estamos consumiendo mucha carga de proteína y la persona ya no la está demandando con su entreno, entonces pueden pasar dos cosas. Número uno, o va a empezar a aumentar de peso y se va a convertir en grasa, o número dos, también podemos estar generando alteraciones en los riñones por grandes cargas de proteína sin ameritarlo. Y luego, en el caso de maratón, de igual forma, ¿no? Mantenernos siempre con una buena alimentación. No, vuelvo a lo mismo, ya no estamos en competencia, ya no estamos pre-competencia, simplemente mantenernos con buenos hábitos en alimentación para que posteriormente, si deseo volver a competir, no existan estos cambios bruscos en mi cuerpo que pueden traer repercusiones negativas. ¿Es real eso de que termino una competencia, cualquiera de las dos, y lo que yo consumo es justo lo que a mi músculo va a llegar? Porque muchas veces se recomienda tomate un yogurt, por ejemplo, eso le va a ayudar a la construcción de tu músculo. Hace poco también hablábamos de colágeno y todo esto. ¿Es real esto de que si lo hago justo al terminar o a la hora después, es mejor a que yo lo haga a las 6 horas o hasta la cena si corrí en la mañana? Y de hecho, definitivamente después de la competencia debe de consumir alimentos. ¿Por qué? Porque tiene que reparar este desgaste que hubo. Si estamos hablando del fisicoculturismo, entonces hay que tener un aporte de alimentos dependiendo del... En el fisicoculturismo hay diferentes ramas también. Entonces vamos a ver realmente cuánto fue el desgaste que hubo y en base a eso pues ver si lo amerita, ¿no? Y luego ya vamos hablando de maratón, que ahí sí es un gran gasto energético durante toda la maratón. Entonces en este caso sí debe la persona de consumir alimentos, tanto carbohidrato como proteína, porque el carbohidrato es mi energía inmediata y la proteína me va a ir a alimentar el músculo. Si bien es cierto, no estamos hablando de una persona que tiene mucho volumen muscular, como en el caso de un fisicoculturista, pero al estar corriendo, por supuesto que está trabajando su músculo. Así que debemos de darle este aporte de nutrientes que está demandando. ¿Y cuánto es el tiempo estimado para que yo opte por consumir los alimentos? Realmente lo ideal, exageremos 1 hora, 30 minutos, 1 hora. O sea, rapidito terminar. Sí, y rehidratarse también, base. Y cuando son competencias que duran 2 días, por ejemplo, durante todo el día y 2 días que van por intervalos, es decir, le toca a las 8 de la mañana competir, se tarda unos 20 minutos, luego descansa unas 2 horas o 3 horas mientras va a la segunda ronda. O sea, ¿cómo funciona la alimentación? Porque me imagino que no hay que llenarse, pero hay que comer algo también para que le dé esa energía para el siguiente round. Así es, correcto. Y de hecho, lo ideal es que la última comida previa a la competencia sea 3 horas antes, porque ahí estamos seguros que hay energía, porque hay un almacén, ¿no?, de energía, pero por otra parte también ya hicimos la digestión, entonces no me va a comprometer mi rendimiento físico. Sí. Así que sí, por lo menos 2, 3 horitas antes de la competencia. ¿Y aquí qué papel juegan los suplementos? Hablemos de aminoácidos, de proteínas también. ¿Qué papel juegan? Realmente esto, número uno, por eso se llaman suplementos, porque suplen las necesidades que los alimentos no logran cubrir. De ahí viene el nombre de suplemento. Ahora bien, ¿cómo debo de manejarlos? Tengo que conocer realmente cómo estoy, en qué nivel de entrenamiento estoy. Debo de conocer realmente cuál es mi requerimiento, cuáles son mis necesidades y en base a eso saber si realmente lo necesito. Porque hay atletas que realmente
ninguna vez en muchas competencias que han tenido, ni una sola vez han necesitado un suplemento. Así que todo va a depender del atleta. Pero realmente, por ejemplo, si es una persona que tarda mucho en recuperarse, entonces ahí sí, ok, démosle un poco de aminoácidos, ¿verdad? Démosle los suplementos que necesita para que realmente pueda rendir. O lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En maratón, no es que démosle un poco de cafeína para que pueda seguir rindiendo. Y la cafeína la encontramos en diferentes maneras. Entonces va a depender mucho también de la persona. Porque también si es una persona que con su alimentación, obviamente va a ser mucho volumen de alimento, con su alimentación perfectamente puede cumplir su requerimiento, el de requerimiento demandado, perfecto. Pero si es una persona que es que no, yo me lleno, yo no puedo consumir más alimentos que esta cantidad. Entonces, perfecto, suplementemos, porque de esta manera llevo el requerimiento sin generar más volumen. Así que de todo esto va a depender. Y todo eso de la mano de un experto. Yo creo también, licenciada, que esas personas que ya están dentro de este rubro necesitan tener ya ese especialista que les está aconsejando y seguramente muchos ya lo tienen. Así que me gustaría que finalizáramos con esos consejos que le daría a todas esas personas que como propósito tal vez de este 2022 todavía no habían dado el escalón, ¿verdad? Pero viéndolo a usted se están animando porque saben que también la nutrición es muy importante para lograr alcanzar ese objetivo, no importa el deporte que ellos vayan a querer practicar. Correcto. Bueno, en primer lugar, base, una buena alimentación, un buen entrenamiento. Ahí sí necesitamos ser un equipo trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber también cómo nos estamos entrenando para saber cómo debemos de alimentarnos. Y por otra parte, el descanso es clave. Por favor, el músculo crece en el descanso, se fatiga en el entreno, se trabaja en el entreno, pero crece en el descanso. Así que a dormir bien, no a dormir únicamente, dormir y descansar. Y por otra parte también hidratarse de forma adecuada. Y llevando todo esto de la mano, todo va a ser un éxito. Cada una de las metas que ustedes se propongan las pueden lograr en la medida de que ustedes se mantengan enfocados y disciplinados. Gracias, licenciada, muy amable y súper buena en el tema. Gracias a ustedes por la invitación y un gustazo estar con ustedes. Nos encanta. También tenemos los contactos para que usted pueda optar por la licenciada Carla Chavarría, nutricionista y dietista, 7987-9155. En pantalla aparece y nos visita de parte de eatnutrition.sb. Ahí tenemos la información. Muchas gracias. Nosotros así vamos a continuar con más.